médico puede aprender más de la enfermedad de la forma en que el paciente relata la historia que de la historia misma. James B. Herrick. A continuación, el doctor Jesús Salvador Sánchez Díaz, urgenciólogo intensivista, nos dará una ponencia. El doctor Jesús Salvador es médico cirujano y partero por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Veracruz, Villarrica, médico en urgencias en el Hospital Juárez de México en la IPN, medicina crítica en el Centro Médico ABC de la UNAM, diplomado en cuidados intensivos neurológicos, Hospital Juárez de México en el Colegio Mexicano de Medicina Crítica, tiene un diplomado en toxicología clínica, Centro Toxicológico del Hospital Juárez de México, tiene un diplomado por la implementación del modelo de calidad y seguridad del paciente, certificación hospitalaria por la Universidad de Veracruz, y diplomado de administración, liderazgo y gestión de servicios de salud, FES Zaragoza UNAM. Y tiene también una maestría en ciencias de la educación e institutos de estudios universitarios. El doctor Salvador Sánchez nos dará la ponencia del monitoreo hemodinámico con gasometría. Adelante, doctor. Hola, ¿ya ven la presentación? Aún no, ahorita si gusta. ¿Me permiten compartir? Sí, claro que sí. Ya se está compartiendo. Listo, ya se observa. Bien, bueno, pues agradezco la invitación, agradezco el interés por este tema. Quisiera resaltar que vengo a hablar del monitoreo con gasometrías, no diciendo que es mejor uno que otro, ni quisiera entrar en controversias con los demás tipos de monitoreo, sencillamente es una herramienta más. Yo creo que una parte importante de todos nosotros es tener una cantidad de herramientas que nos permitan decidir cuál es la mejor o la más útil en el momento en el que nosotros nos enfrentamos a la enfermedad o estamos tratando de ayudar a un paciente, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen ultrasonido, tienen la capacidad de utilizar ultrasonido, utilícenlo, adelante. Si no tienen ultrasonido, aunque lo sepan, pues no lo van a poder utilizar. Si tienen ultrasonido y no tienen la habilidad de hacerlo, pues también va a resultar en eso. Somos un país de tercer mundo con muchas carencias y adolecemos de muchas cosas en los diferentes servicios. Entonces, si en algún punto los monitoreos no invasivos se hacen, se difunden de manera completa en nuestro país, pues bienvenidos. De otra manera, tenemos que ir utilizando lo que nosotros tenemos. Una parte importante y que nunca vamos a dejar de lado es el monitoreo con gasometrías. Si ustedes piensan que el monitoreo con gasometrías es utilizar la ecuación de Fick o hacer cálculos como anteriormente lo hacíamos, pues están equivocados, porque no necesitamos hacer los cálculos, por eso existieron, o por eso aparecen los deltas, porque resulta hasta anticuado utilizar aquellos cálculos que nosotros utilizábamos o aquellas fórmulas que en su momento realizábamos. Quisiera dejar claro que la evidencia de que el monitoreo hemodinámico mejora los resultados en los pacientes críticamente enfermos es pequeña o a menudo es inexistente. Quiero decir con esto que ustedes pueden tener el mejor monitoreo del mundo, ultrasonido, agua extrapulmonar, gasometrías, y sencillamente eso no le va a salvar la vida a los pacientes. Ningún monitoreo va a salvarle la vida a los pacientes. ¿Pero por qué monitoreamos a los pacientes? Pues sencillamente porque el médico que no tiene monitoreo tiene incertidumbre. Le cuesta trabajo tomar decisiones en base a variables o argumentos subjetivos. Entonces, ¿para qué sirve el monitoreo? Pues le sirve en gran medida al clínico. El clínico es aquel el que se ve beneficiado en la toma de decisiones, y de la mano pues, va a existir el beneficio hacia nuestros pacientes. Entonces, el monitoreo, cualquier tipo que tengan, caro, barato, invasivo, no invasivo, no le va a salvar la vida al paciente. Eso hay que dejarlo bien claro. Pero sí le va a facilitar al clínico la toma de decisiones. La toma de decisiones que pudieran favorecer al paciente siempre y cuando el clínico esté entrenado en base al monitoreo que tiene. Los monitoreos pueden ser invasivos, mínimamente invasivos y los no invasivos. El invasivo por excelencia es el catéter de Swan-Ganz,
en la actualidad poco se utiliza, pero sigue siendo el gold estándar referente a otros métodos, los mínimamente invasivos, el agua extrapulmonar y algunas otras marcas que existen en el mercado, y los no invasivos actualmente, la ultrasonografía crítica, insonar a los pacientes es el método no invasivo por excelencia, aunque existen algunas otras variables como utilizar, medir gasto cardíaco por pulsioximetría, ese otro o la impedancia también nos puede ayudar a realizar monitoreo de gasto cardíaco. ¿Y dónde entran las gasometrías? En el método mínimamente invasivo. Si ustedes observan prácticamente los niveles de evidencia entre el mínimamente invasivo y el no invasivo en relación a los resultados, prácticamente es lo mismo. Ahora, respecto al monitoreo, podemos utilizar variables. Existen dos tipos de variables, las variables estáticas y las variables dinámicas. Las variables dinámicas son las que más utilizamos actualmente, son las variables que se recomiendan por encima incluso de las estáticas. Lo cierto aquí es que la mayoría de los médicos, si redondeamos esto en 40%, la mayoría de los médicos utiliza, 4 de cada 10 médicos utiliza ya sea una variable estática o dinámica para la toma de decisiones. Entonces aquí es lo preocupante, que de 10 médicos que toman una decisión una decisión hemodinámica respecto al paciente, solamente 4 van a utilizar una variable, ya sea estática o dinámica. Entonces los parámetros hemodinámicos con cualquier tipo de monitoreo que ustedes tengan están infrautilizados. Una situación que yo sí quisiera resaltar de forma importante es que la mayoría de los monitoreos se enfocan en la macrocirculación. La gran mayoría de los monitoreos, tanto invasivos como no invasivos, se enfocan en gasto cardíaco, y constantemente estamos hablando de gasto cardíaco en cualquier tipo de monitoreo. Pero eso nos habla normalmente de la falla macrocirculatoria, pero hay que recordar que optimizar la macrocirculación no va de la mano en algunos tipos de choque, principalmente en el choque séptico, de optimizar la microcirculación. Entonces, ¿qué ventaja nos da el monitoreo hemodinámico a través de gasometrías? Evaluar la microcirculación. Y hay que dejar claro que aquí entran variables como el delta-delta, como el delta de CO2, el lactato, pero también una parte clínica que el doctor Glenn Hernández ha difundido mucho es el llenado capilar. El llenado capilar que se compara con variables gasométricas. Entonces, la microcirculación es una de las grandes ventajas que nos puede ofrecer el monitoreo con gasometrías. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros optimizamos la macrocirculación, en este caso gasto cardíaco y sus variables, podemos tener una buena presión arterial, podemos tener una adecuada uresis, podemos tener un paciente que esté saturando de forma adecuada, y no necesariamente la microcirculación va a estar optimizada. Entonces, esa es la ventaja del monitoreo gasométrico, que nos ofrece una vista a la microcirculación. Este es un trabajo que nosotros hicimos en nuestra unidad de cuidados intensivos ya hace algunos años, y dividimos a los pacientes con choque séptico en sobrevivientes y no sobrevivientes. Y como pueden ustedes observar, la macrocirculación, en este caso índice de choque, presión arterial media, frecuencia cardíaca, estaba optimizada, o por lo menos no tenía relevancia estadística en este análisis, ¿sí? Pero cuando nos fuimos a observar la microcirculación a través de las variables gasométricas, pudimos darnos cuenta que la mayoría de los pacientes que habían fallecido, el 50% tenían saturaciones venosas por debajo del 70%, más del 90% de los pacientes tenían lactato por arriba de 2 en el grupo de los no sobrevivientes. La mayoría de los pacientes tenía delta de CO2 por arriba de 6 en los no sobrevivientes, y casi 80% de los pacientes que no sobrevivieron tenían un delta por arriba de 1.4. Entonces ustedes pueden observar que las variables macrocirculatorias, en teoría, se encontraban optimizadas, pero las variables microcirculatorias no estaban optimizadas,
y resalta en el grupo de no sobrevivientes. Y aquí es donde nos ofrece una ventaja el monitoreo con gasometrías o el monitoreo gasométrico, las variables microcirculatorias. Es una curva, la curva del doctor Shoemaker es una curva muy famosa. Esta curva nosotros la hemos modificado en relación a las variables que vamos a desarrollar. ¿Y qué variables desarrollaremos? Pues tenemos el delta de CO2, tenemos el delta de CO2 entre el contenido arterio venoso de oxígeno, también llamado índice mitocondrial. Está aquí el lactato, ¿sí? La extracción de oxígeno. Es importante resaltar que a través de esta curva podemos definir lo que es el estado de choque. ¿Qué es el estado de choque? Disoxia, ¿sí? Cuando existe dependencia entre el aporte y el consumo de oxígeno. Cuando dividimos el metabolismo aerobio del metabolismo anaerobio. Entonces, estas variables se van a modificar dependiendo del consumo de oxígeno y de la disponibilidad de oxígeno. Entonces, a través de esta curva pudieran ustedes observar en qué punto se encuentran cada una de las variables que desglosaremos, ya sea del lado del metabolismo aerobio, anaerobio. Aquí vemos un delta de CO2 normal o menor a 6, un delta menor a 1.4, un consumo de oxígeno prácticamente en relación a la extracción de oxígeno entre 20 y 30%. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un consumo de oxígeno menos de 4 mililitros kilo minuto, y esto va de la mano a que la saturación venosa esté más del 70%, que el lactato esté menos de 2 y que el llenado capilar esté menos de 3 segundos. Esto lo ponemos de color verde. ¿Por qué? Porque este paciente pues, sencillamente o está sano o está muy bien optimizado a través de variables macrocirculatorias y a través de variables microcirculatorias. Esto se le llamaría coherencia hemodinámica. Si la macrocirculación no estuviera optimizada y la microcirculación no estuviera optimizada, pues eso es incoherencia microcirculatoria. Entonces, vean ustedes, aquí cuando el paciente tiene una lesión o enfermedad, el primer mecanismo que se va a incrementar o a aparecer es incremento del consumo de oxígeno, que se va a ver reflejado con la extracción de oxígeno y disminución de la saturación venosa. Probablemente aquí todavía los deltas, a través de los mecanismos de compensación, se encuentren normales. Tal vez el lactato todavía se encuentre normal y el llenado capilar está normal, pero cuando el consumo de oxígeno se vuelve dependiente de la disponibilidad, aquí sube el delta, sube el lactato, sube el delta de CO2, sube el llenado capilar y estamos en bastantes problemas. Aquí el paciente entra en un estado de metabolismo anaerobio. Voy a mencionar el déficit de base, lo voy a mencionar sencillamente porque muchas personas o muchos médicos toman decisiones en base al déficit de base para administrar o dejar de administrar líquidos, y no debería de ser así. Voy a poner en contexto la teoría o el enfoque físico-químico de Stuart, donde dice que los pacientes pueden tener alteraciones metabólicas por 6 razones: por un problema, por efecto del agua, efecto del cloro, proteínas, fósforos, aniones no medidos, lactato. Entonces, el déficit de base involucra algo estrictamente metabólico. Los cambios que sucedan hacia negativo o hacia positivo en el déficit de base nos habla de problemas estrictamente metabólicos, y obviamente el CO2 de problemas estrictamente respiratorios. Entonces, si ocurren modificaciones en el déficit de base, que la gran mayoría de los gasómetros actualmente utilizan la fórmula de Van Slyke para calcular el déficit de base, esto nos debe de hacer pensar que el problema es por efecto del agua, ¿sí? La gran mayoría, efecto dilucional, efecto del cloro, proteínas, fósforos, aniones no medidos y lactato. Lo que les quiero decir es que no tomen decisiones para administrar o dejar de administrar líquidos en los pacientes a través del déficit de base, porque la mayoría de las veces no es la mejor opción. ¿Para qué nos es útil o para qué nos sirve el déficit de base? Sencillamente habla de severidad. Severidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el valor normal del déficit de base es más menos 2, y si yo tuviera menos 15 de déficit de base, lo único que me traduce es que el paciente está más lastimado, que el paciente está más grave, y que si no resolvemos esto, quizás su pronóstico sea peor, dependiendo de la causa y la etiología de ese déficit de base. Y como podemos ver en esta curva de Kaplan, entre más negativo se encuentra el déficit de base, más posibilidad existe de que el paciente no sobreviva. Entonces,
es muy limitada la toma de decisiones a través del déficit de base para administrar o dejar de administrar líquidos. Por ahí nosotros tenemos publicado un texto que se llama Aclaramiento del déficit de base como pronóstico de mortalidad en los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente tiene menos 15 de déficit de base cuando llega con nosotros y amanece con menos 5, pues está aclarando, está disminuyendo el déficit de base y esto probablemente le confiera un mejor pronóstico. Y entrando a las variables, tenemos la variable de saturación venosa. Alguien me decía que las guías de sobreviviendo a la sepsis ya no mencionan a la saturación venosa, pero tampoco proscriben la saturación venosa. O sea, una cosa es que digan, no mencionen que se utiliza, y otra cosa es que no mencionen que no se debe de utilizar. Entonces, pongamos en contexto, si ustedes tienen la necesidad de utilizar saturación venosa para la toma de decisiones, adelante. Si tienen otra herramienta con la que ustedes se encuentran familiarizados y entrenados, pues adelante. Pero la saturación venosa sigue siendo una opción vigente hasta que en algún texto pues nos proscriban su utilización. Entonces, antes de entrar a detalle en la saturación venosa, es importante resaltar que los gasómetros, muchos no tienen coxímetro. Lo correcto es que tengan coximetría. ¿Por qué? Porque si la saturación venosa que ustedes o en la cual ustedes van a tomar decisiones no está medida con coxímetro, esto quiere decir que la saturación venosa es calculada y probablemente pudiera tener un margen importante de error. Lo importante o lo conveniente sería que sus gasómetros tuvieran coxímetro. ¿Por qué? Porque nos estaría dando saturaciones venosas medidas. Pero si su saturación venosa es calculada, deben de ustedes considerar una variable para tomar en cuenta. Observen en esta imagen cómo cuando la saturación venosa es calculada y no medida con un coxímetro puede variar hasta 4.5%. Pero si su saturación venosa es calculada, ¿qué podemos hacer para sopesar esa ausencia de coxímetro? Ver la presión venosa de CO2. Si la presión venosa de CO2 se encuentra igual o mayor a 35 milímetros de mercurio, es muy probable que esa saturación venosa esté por arriba de 70%. Entonces, si ustedes observan una saturación venosa más de 70% y su PCO2 está por arriba de 35, pueden estar seguros o pueden confiar que esa saturación venosa realmente está por arriba de 70%, aunque lo correcto sería utilizarla a través de coximetría. Y pues hablando de saturación venosa, podemos distinguir su utilidad para evaluar la relación entre VO2 y DO2. Y a partir de aquí, nosotros podemos darnos cuenta qué variables pudieran influir en la saturación venosa. Entonces, tenemos aquí un ventrículo izquierdo, de aquí sale saturación arterial, vamos a dar un número por mera aritmética, 100%, y esto es disponibilidad de oxígeno. Va esta sangre oxigenada, llega a los tejidos y que se puede haber extracción de oxígeno entre 20 y 30%, lo que nos daría saturaciones venosas por arriba del 70%. Recuerden ustedes que cuando ocurre lesión o sufre una agresión el organismo, el primer mecanismo que se va a activar es el incremento del consumo de oxígeno, y esto se va a ver reflejado en incremento de la extracción de oxígeno. Entonces aquí en lugar de 30 pudiéramos tener 35%, esto nos daría una saturación venosa de 65%. ¿Sí? Pero si todo estuviera en orden, saturación arterial 100%, hay 30% de extracción de oxígeno y yo tendré saturación venosa de 70%. Entonces la saturación venosa es un muy buen indicador de la relación que existe entre consumo de oxígeno y disponibilidad de oxígeno. Y si la saturación venosa tiene esta capacidad, entonces la extracción de oxígeno tiene la misma capacidad de evaluar la relación entre consumo y disponibilidad de oxígeno. Y podemos ver que la disponibilidad está dada por gasto cardíaco y contenido arterial, a su vez por hemoglobina, saturación arterial y presión arterial de oxígeno. Y aquí nos podemos dar cuenta qué variables entonces pudieran modificar la saturación venosa. Entonces el gasto cardíaco, la hemoglobina,
la saturación arterial y el consumo de oxígeno. Y entonces tenemos estas 4 variables que son las que nosotros debemos de evaluar cuando encontramos una saturación venosa por arriba de 80% o por debajo de 70%. Y debemos de evaluar estos 4 componentes: respiratorio, metabólico, hemodinámico y transporte. Entonces, si yo tengo una saturación venosa por debajo del 70% o por arriba del 80%, debo de evaluar mi saturación arterial de oxígeno en primera instancia. En segunda instancia, mi transporte de oxígeno a través de la hemoglobina. En tercera instancia, la parte hemodinámica a través de la disponibilidad de oxígeno, o sea, gasto cardíaco, y una parte metabólica a través del consumo de oxígeno o VO2. Entonces, tenemos saturación arterial, tenemos extracción de oxígeno, y en esta parte, en la aurícula derecha, tenemos saturación venosa, reflejando de una muy buena forma la relación que existe entre VO2 y DO2. Creo que se trabó, ya no avanza. Ahí está. Estudios experimentales han documentado, en los estudios experimentales se ha documentado que el estrés mitocondrial existe cuando hay saturaciones venosas por arriba del 80%. Y no solo eso, podemos observar que la respiración mitocondrial se ve disminuida cuando existen saturaciones venosas arriba del 80%. Estos son estudios experimentales y podemos ver cómo saturaciones venosas por debajo de 70% van de la mano a que la respiración mitocondrial se encuentre incrementada, ¿sí? Saturaciones venosas por arriba del 80% van de la mano a que la respiración mitocondrial se encuentre disminuida y el estrés mitocondrial se encuentre disminuido. Y lo más importante es observar que cuando mantenemos saturaciones venosas entre 70 y 79%, esto atenúa la mortalidad. Los dos extremos, menos de 70% o más de 80%, están relacionados con incremento de la mortalidad. Estos son estudios experimentales y es muy evidente cómo valores por debajo del 70% o por debajo del 80% son extremos que se asocian con mortalidad. Entonces nosotros debemos de hacer nuestro trabajo para evaluar, optimizar la macrocirculación y de la mano esto nos permitiría evaluar la parte microcirculatoria. Pero no me sale tampoco. Ay, sí, a ver. Bien. Entonces, en esta imagen podemos ver que la saturación venosa es un excelente representante entre la relación de VO2 y DO2. Entonces, una saturación venosa disminuida habla de consumo de oxígeno incrementado, y esto probablemente esté dado por alteraciones de la perfusión. Una saturación venosa disminuida va de la mano a un aporte deficiente de oxígeno. Esto muchas de las veces se considera un estado de hipoxia. Una saturación venosa baja va de la mano a extracciones de oxígeno incrementadas o mayores al 30%, un estado hipodinámico y un metabolismo celular, como ya lo vimos, o mitocondrial, una respiración mitocondrial incrementada. Una saturación venosa elevada, esto puede ir de la mano de disminución del consumo de oxígeno, probablemente perfusión alterada o normal. Lo que sí es que existe utilización deficiente del oxígeno y nos puede dar un estado de hiperoxia o de estrés oxidativo, normalmente asociado a extracciones de oxígeno menores al 20% por una respiración celular disminuida, lo que condicionaría un estado hiperdinámico, considerando que los dos extremos incrementan el riesgo de muerte en nuestros pacientes. Y entonces, en esta imagen podemos observar cómo la saturación venosa nos habla de la relación VO2-DO2, y tal vez sea el punto donde la saturación venosa entre 70 y 79%, el paciente se vea, la morbimortalidad de nuestros pacientes
se vea disminuida si la mantenemos en este punto. Una saturación venosa baja nos habla de consumo incrementado, disponibilidad probablemente disminuida, y aquí los problemas para el paciente son mayores. Una saturación venosa alta nos habla de consumo de oxígeno disminuido, aunque la disponibilidad puede estar normal o alta, pero el paciente se va a ver más lastimado. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Cuando tenemos saturaciones venosas bajas, disminuir el consumo de oxígeno, ¿sí? Probablemente si el paciente tiene hemoglobina baja, optimizar la hemoglobina. Tal vez si el paciente tiene fiebre, quitar la fiebre. Tal vez si el paciente tiene incremento del trabajo respiratorio, disminuir el trabajo respiratorio, entre otras variables. Y lo podemos ver aquí. Cuando un paciente tenga saturaciones venosas bajas, debemos evaluar saturación arterial de oxígeno, hemoglobina, gasto cardíaco y consumo de oxígeno. Lo mismo que cuando un paciente tenga saturaciones altas, por arriba del 80%, probablemente baja o alta, aquí tengamos disminución de la saturación arterial de oxígeno y esta sea la razón por la cual se encuentre bajo, hipoxia. Y si está alta, probablemente tenga el paciente saturación arterial de oxígeno incrementada, tal vez el paciente tenga hiperoxemia, eso nos esté dando una saturación venosa alta. Puede ser que el paciente tenga el FiO2 al 80% y nada más ocupe 30%, y nuestra única intervención sea disminuir la fracción inspirada de oxígeno, y esto iría de la mano a que nuestra saturación arterial de oxígeno disminuyera. Y aquí tal vez solo sea incrementar la saturación arterial de oxígeno para que el paciente tenga presión arterial de O2 por arriba de 60 y lo mantengamos en normoxemia al paciente. Entonces aquí pudiera ser que la hemoglobina se encuentra por debajo de 8 y esto condicione saturaciones venosas bajas, o que el paciente tenga hemoglobinas muy altas y esto condiciones de saturación venosa alta. El gasto cardíaco puede estar bajo por sus diferentes variables y esto puede dar saturaciones venosas bajas, o un estado de tirotoxicosis nos puede dar gastos cardíacos elevados y esto tal vez incremente las saturaciones venosas. El consumo de oxígeno, fiebre, nos puede dar saturación venosa baja, tal vez solo tengo que quitarle la fiebre al paciente, o si el paciente está muy sedado, prácticamente esa pudiera ser la única razón para que el paciente tenga saturaciones venosas altas. Entonces hay que interpretar el contexto de nuestros pacientes. Respecto al delta de CO2, que es otra variable que podemos utilizar para la toma de decisiones. ¿Qué hacemos aquí? Tomamos una gasometría venosa central y tomamos una gasometría arterial. La diferencia que existe entre la saturación o la PCO2 venosa y la PCO2 arterial nos va a dar una diferencia, o un delta o un gap. Esto se llama delta de CO2. De forma normal, el CO2 venoso central es de 4 a 6 milímetros de mercurio mayor que el CO2 arterial. Entonces, el delta de CO2 en condiciones normales va de 4 a 6 o hasta 6 milímetros de mercurio. Y ustedes pueden observar cómo la PCO2, cuando hay un gasto cardíaco normal, prácticamente va a ser de 4 a 6, pero si el gasto cardíaco se encuentra disminuido o bajo, el delta de CO2 o el CO2 se va a ver incrementado. ¿Cuál es la razón para que esto suceda? Pues sencillamente el delta de CO2 nos habla de flujo sanguíneo microcirculatorio, pero ese flujo sanguíneo, ese flujo, para que esa sangre se movilice a través de venas y arterias, necesita una bomba. ¿Y cuál es la bomba? Por excelencia, el corazón. De ahí la razón de que los pacientes con delta de CO2 por arriba de 6 se considere que tienen disminución del gasto cardíaco. Entonces, podemos hacer un razonamiento sencillo. Hay sangre dentro de arterias y venas. Para que esa sangre se movilice a través de todo nuestro cuerpo, necesita una bomba. Para que exista movimiento de ese flujo, necesita una bomba, en este caso, corazón. Eso nos reflejaría gasto cardíaco. De forma representativa, aquí está la ecuación de Fick. Y la ecuación de Fick hace relación al BCO2. A eso hace relación el delta de CO2. Y tiene dos principales componentes. Un componente macrocirculatorio a través del gasto cardíaco y un componente microcirculatorio a través de la diferencia entre el contenido venoso de CO2 y el contenido arterial de CO2. Entonces, el delta de CO2, cuando se encuentra por arriba de 6, nos puede traducir
disminución del gasto cardíaco, principalmente en el contexto de choque hipovolémico, obstructivo y cardiogénico, aunque también el paciente con choque séptico que tenga bajo gasto puede dar deltas de CO2 por arriba de 6. Y los pacientes con alteración de la microcirculación, que sea el segundo componente del delta de CO2, podemos tener un gasto cardíaco normal, pero si la microcirculación está demasiado alterado, esto también nos puede dar deltas de CO2 por arriba de 6. Y aquí lo podemos hacer de forma más representativa. Si tenemos el gasto cardíaco normal o elevado, esto nos va a dar un movimiento del flujo sanguíneo normal, lo que traduciría en un delta de CO2 prácticamente normal. Y cuando tenemos un gasto cardíaco bajo, esto nos va a dar alteración del flujo sanguíneo y esto se va a ver reflejado en un delta de CO2 por arriba de 6. Si tenemos un gasto cardíaco normal o elevado, pero hay hipoxia citopática y prácticamente la mitocondria no consume oxígeno, aunque nuestro gasto cardíaco esté normal o elevado, nos pudiera dar delta de CO2, pero este paciente seguramente va a tener saturaciones venosas muy altas, por arriba de 80%. ¿Por qué? Porque a nivel mitocondrial está muy lastimado. Si tuviéramos un gasto cardíaco bajo y aparte de eso alteración citopática, pues nos daría delta de CO2 por arriba de 6. Entonces, el delta de CO2 es una excelente herramienta para evaluar gasto cardíaco, que es su principal componente. Pero a la hora de interpretar el delta de CO2, debemos de ser juiciosos, entendiendo que puede sufrir cambios o tener falsos positivos o falsos negativos, dependiendo del CO2 per se. Hay que considerar que originalmente el delta de CO2 estaba dado por contenidos arteriales, pero en la curva del CO2 en condiciones fisiológicas o donde el CO2 se encuentra en valores normales, por ejemplo a nivel del mar entre 35 y 45, este delta de CO2, este contenido de CO2 va a ser prácticamente idéntico a la presión del CO2. ¿Cuándo puede ser el delta de CO2 no útil o darnos un resultado falso? Cuando existe CO2 bajo o CO2 alto. Entonces, en el contexto de hipoventilación o hiperventilación, el delta de CO2 no debería de ser confiable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos PCO2 por arriba de 45 o PCO2 por debajo de 35, ahí el delta de CO2 no es confiable. ¿Por qué? Porque ahí la relación contenidos con presiones de CO2 prácticamente se modifica. ¿Qué otras variables pueden hacer que el delta de CO2 no sea confiable? Cuando el paciente tiene hipoxemia o hiperoxemia, PaO2 por debajo de 60 o PaO2 por arriba de 100. Cuando el paciente tiene fiebre o hipotermia, cuando el paciente tiene déficit o exceso de hemoglobina o cuando el paciente tiene acidosis o alcalosis. Entonces debemos de ser muy juiciosos a la hora de interpretar el delta de CO2. ¿Por qué? Porque existen varias existen variables que lo pueden falsear o modificar. Y en esta gráfica o en esta imagen lo represento de una forma un poquito más didáctica, entendiendo que tenemos un delta de CO2 en un estudio experimental, tenemos un delta de CO2 de 6 milímetros de mercurio, ¿sí? Pero aquí el CO2 se encuentra normal, entre 35 y 45, pero si aquí eran puerquitos los que se utilizaban, se les condicionaba hiperventilación, vean, con 30 segundos de hiperventilación, el delta de CO2 se incrementaba de 6 a 10 en el mismo puerquito. Y cuando se les condicionó hipoventilación, iba de 6 a 2 en el mismo puerquito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el delta de CO2 por arriba, cuando existe hiperventilación o hipoventilación, no es una herramienta confiable. Esto en relación a la curva que correlaciona contenidos con presión de CO2. Aparte de las variables como CO2, temperatura, hemoglobina e hidrogeniones. Fuera de estas variables que lo pueden modificar, el delta de CO2 por arriba de 6 nos habla de aumento de la producción del BCO2, de un flujo alterado principalmente por una bomba cardíaca con una función disminuida. Delta de CO2 por arriba de 6, esto traduce
disminución en el gasto cardíaco, delta de CO2 por debajo de 6, menos producción de CO2, esto traduce un mejor gasto cardíaco. Y la otra variable es delta, que aquí prácticamente una cosa importante a resaltar es que es relacionada al cociente respiratorio VCO2 entre VO2. Este VCO2 entre VO2 puede ser representado por la ecuación de Fick, gasto cardíaco por contenidos, gasto cardíaco por contenidos tanto de CO2 por VO2. Pero vamos a quitar la parte que evalúa el delta de CO2, que es gasto cardíaco o bomba, y nos quedamos prácticamente con la parte microcirculatoria. Y entonces podemos sopesar los contenidos por las presiones, como lo hicimos en el delta de CO2, teniendo un cociente respiratorio probablemente de 1. Y aquí podemos ver cómo el VO2 se ve alterado y el VCO2 se ven alterados cuando el transporte de oxígeno se ve disminuido. VO2 y VCO2 se van a ver alterados cuando la disponibilidad de oxígeno es menor. Y esto nos puede hacer alusión al cociente respiratorio. Entonces, vean, disponibilidad o transporte disminuido pueden hacer que cocientes respiratorios se encuentren incrementados. Entonces, el delta de CO2 entre el delta del contenido arteriovenoso de oxígeno nos puede traducir el cociente respiratorio. Y aquí lo relaciona de mejor manera esta imagen, y pueden ver cómo cuando la disponibilidad de oxígeno se vuelve crítica, así como hay un consumo de oxígeno crítico, también existe una disponibilidad de oxígeno crítica. Y cuando la disponibilidad de oxígeno se empieza, lo mínimo necesario serían 10 mililitros kilo minuto, cuando esta disponibilidad se empieza a ser crítica, 8, 7, 6, 5, hasta 3, vean cómo esto va de la mano a que el delta se encuentre por arriba de 1. Disponibilidades de oxígeno por debajo de 8 mililitros kilo minuto hacen que el delta de CO2 entre el delta del contenido arteriovenoso se vean incrementados, considerando un VO2 crítico en este punto en 7 y un delta con un punto de corte, un delta de 1.82. Por lo menos todos estos que les presento son estudios experimentales, estudios en animales, y podemos observar. Aquí tenemos hipoxia, hipóxica, lo que nos traduce que lo que más modifica el delta de CO2 entre el delta del contenido arteriovenoso de oxígeno es el cambio del metabolismo, el cambio del metabolismo de aerobio a anaerobio. Pero cuando existe hipoxia isquémica, o sea, el flujo se encuentra disminuido, pero el oxígeno se encuentra normal, esto no va a modificar el delta, seguramente sí modificaría solamente el delta de CO2. Y aquí en esta imagen podemos observar que la mejor área bajo la curva para evaluar metabolismo anaerobio es el delta de CO2 entre el delta del contenido arteriovenoso de oxígeno con 0.96, incluso por arriba del 0. Del lactato y de la saturación venosa. Aquí ni siquiera aparece déficit de base para evaluar metabolismo anaerobio, y el delta de CO2 hay que recordar que evalúa principalmente flujo sanguíneo microcirculatorio dado por la integridad de la bomba cardíaca. Por eso no aparece para evaluar metabolismo anaerobio, y el punto de corte sería 1.4. Las mismas variables que modifican el delta de CO2 van a ser las variables que van a modificar el delta o el delta de CO2 entre el contenido arteriovenoso de oxígeno. Y entonces el punto de corte, existiendo varios, el más utilizado es menor a 1.4 o mayor a 1.4. Y entonces aquí podemos tener este algoritmo que nos permite observar la toma de decisiones en base a variables gasométricas. Saturación venosa menos de 70%, debo de pensar en mi primera variable. La saturación arterial está a menos de 92%, mi objetivo sería llevarla a más de 92%, y quizá esa sea la solución para incrementar la saturación venosa por arriba del 70%. Si mi saturación arterial está por igual o mayor al 92%, la segunda variable sería evaluar la hemoglobina. Si está a menos de 8, probablemente esa saturación venosa se corrija al transfundir a este paciente. Si la saturación venosa está a menos de 70%, yo tengo optimizada mi saturación arterial y mi hemoglobina, debería de evaluar yo mi delta de CO2. Si se encuentra
por debajo de 6, habría que disminuir el consumo de oxígeno y probablemente esta saturación venosa se encuentre disminuida por fiebre, por delirium, por incremento del trabajo respiratorio. Y aquí mi intervención sería disminuir el consumo de oxígeno. Si mi delta de CO2 con una saturación por debajo del 70% está por arriba de 6, probablemente ahí el gasto cardíaco sea el que se encuentra alterado y debo de considerar líquidos inotrópicos o vasopresores, precarga, contractilidad o postcarga o frecuencia cardíaca a través de beta bloqueadores. Si yo tengo una saturación venosa por arriba del 70% y mi delta está por abajo de 1.4, no hay que hacer intervención. Si mi saturación venosa está por arriba del 70% y mi delta por arriba de 1.4, pues debería yo de considerar el delta de CO2 y seguir parte del algoritmo. Entonces, ¿dónde está el lactato? Pues hay que considerar que el lactato es una opción, pero no necesariamente refleja el flujo microcirculatorio alterado o metabolismo anaerobio. No debe de interpretarse como una variable única, considerando que existen otras variables que van a alterar su valor. Incluso la saturación, la gasometría nos puede ser útil a la hora de extubar a los pacientes. Vean, se tomaron en cuenta saturación venosa y delta de CO2 y pudimos observar que cuando los pacientes fracasan en el retiro de la ventilación mecánica, vean, aquí el paciente tiene presión soporte 7, PIB de 5 y tiene saturación venosa de 74%. Le quitamos el soporte y le quitamos el PIB de 5, lo mandamos a pieza T y los que fracasaban tenían caída de la saturación venosa e incremento del delta de CO2. ¿Qué concluyó esto? Que saturaciones venosas, si la saturación venosa después de una pieza T disminuye 5.4% o mi delta de CO2 incrementa 40%, es un factor de riesgo independiente para fracaso en el retiro de la ventilación mecánica. Como conclusión, perfectamente entendemos la ideología actual que menos es más, pero la toma de gasometrías no es ni más ni menos. Si la necesidad, definiendo necesidad, a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistirse, existe o es el recurso del cual disponemos, deberíamos trabajar bajo la premisa ni más ni menos, solo no es necesario. Yo no vengo a promocionar que tomen gasometrías todo el día a sus pacientes. Si una gasometría les da la respuesta a sus problemas, deben de tomar una, y si 10 gasometrías les dan la respuesta a sus problemas, pues piensen que tal vez solamente sea necesario una o dos, porque 10 son demasiadas, pero por supuesto que no sirven para la toma de decisiones. Y quisiera concluir diciendo que nada sirve y todo sirve, depende de nosotros que algo sirva. El escenario y la necesidad te dirán qué utilizar, ¿sí? Si una persona dice que algo no sirve de manera tajante, me parece que a esa persona le hace falta conocer más del tema del que dice que no sirve, ¿sí? Entonces, los escenarios son los que nos van a decir qué podemos utilizar, y pues la necesidad nos va a ir llevando a entrenarnos en diferentes argumentos. Estas son las redes sociales, mi correo electrónico, por si alguien quiere mandarme algún correo con alguna necesidad, mi Facebook personal. Sigan la página de Ácido Base de lo Complejo a lo Simple, ahí subimos diferentes informaciones. En el Twitter, Jesús Sánchez 148, gracias a la doctora Gaby, gracias a todos ustedes por la invitación y espero que les sea de utilidad la información y sobre todo que se la regalen a los pacientes. Muchas gracias y les saludo desde Veracruz. Gracias, doctor. Excelente ponencia. Continuamos con el curso. Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades. Hipócrates. Continuamos con la doctora Sofía Romero Hernández. Ella es especialista en medicina de urgencias, tiene una maestría en administración de servicios de salud, tiene un diplomado en toxicología clínica, es directora del Hospital General Regional Emilio Sánchez Piedras en Tlaxcala, adscrita a urgencias del ISSSTE en Tlaxcala y coordinadora del Comité de Educación de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. La doctora nos dará el tema de la importancia de la presión arterial media. Adelante, doctora.